El 25 de mayo del año 1977, por primera vez salió al aire la película titulada La Guerra de las Galaxias, producida por George Lucas. Esta película inmediatamente se convirtió en un fenómeno mundial, ya que hizo taquilla no solamente aquí en los Estados Unidos, sino literalmente en cada lugar, en cada país del mundo. Tanto así que 3 años más tarde George Lucas escribe o produce la siguiente parte de la Guerra de las Galaxias. En mayo del año 1980, la película titulada El Imperio Contraataca. 3 años más tarde, en el año 1983, Lucas produce otra película de la misma serie, La Guerra de las Galaxias, El Retorno del Jedi. Nuevamente, estas 3 películas tuvieron un impacto mundial, por supuesto, en el área de la ciencia ficción. Lo interesante es que después del éxito de estas 3 películas de la serie La Guerra de las Galaxias, 10 años más tarde, George Lucas y las compañías de Hollywood producen nuevamente una trilogía, 3 episodios más, 3 películas más, donde se encuentra la película del fantasma Menace, la Guerra de los Clones y la Venganza de Sith. Todo eso ocurrió prácticamente en los años 2000. En el año 2008, la taquilla de estos 6 episodios de la Guerra de las Galaxias, desde 1977 hasta la última que se realizó en el año 2005, en ganancia fueron 4.5 billones de dólares. Y ha sido la tercera película de serie más popular que ha generado más dinero en toda la historia. Por supuesto, la primera es la serie de James Bond y Harry Potter, la número 2. Así que La Guerra de las Galaxias, con sus 6 episodios, han sido las películas más productivas que jamás se hayan contado o filmado en la historia del cine en Hollywood. No obstante, todo el mundo sabe que Las Guerras de las Galaxias, estos 6 episodios escritos y producidos por Lucas, es completamente ciencia ficción. La escritura nos habla acerca de otra guerra cósmica, otra verdadera guerra de las galaxias. Y ese es el propósito, es el centro, es el contexto del libro de Daniel. Esta guerra de las galaxias va a tomar lugar o está tomando lugar, lo creas o no, estés preparada o no. Y lo lindo, queridos, es que Dios nos ha dado mucha evidencia y al mismo tiempo Dios nos ha dado la fórmula, Dios nos ha dado la descripción de todos estos eventos que tienen una implicación cósmica, de tal manera que tú y yo estemos preparados. Dios nos ha dicho el desenlace de este conflicto milenario entre el bien y el mal, de esta guerra de las galaxias entre Cristo y Satanás. De tal manera que tú y yo no estemos desapercibidos, antes tú y yo estemos preparados. En esta hora vamos a estudiar el capítulo 10 del libro de Daniel. Un capítulo así como los anteriores, espectacular. Un capítulo que nosotros no podemos pasar por alto, en particular porque tiene muchas lecciones prácticas para todos nosotros hoy día. Vamos a comenzar a leer el versículo 1, Daniel capítulo 10, versículo 1. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Él prestó atención y entendió la visión. El tercer año del rey Ciro equivaldría al año 535 antes de Cristo. Al año 535 antes de Cristo, ese fue el tercer año del rey Ciro y ya vamos a ver por qué esto es importante. Daniel está cerca de sus 90 años de edad. Ya Daniel no es el mismo jovencito del capítulo 1 con 17 años, ya Daniel estaba cerca de sus 90. Y en el mismo versículo 1, en la misma introducción de este capítulo fascinante, se nos dice que la palabra era verdadera y el conflicto grande. Por lo tanto, nos espera un conflicto, nos espera una guerra, nos espera una descripción
grande en este capítulo 10. Al propósito, Daniel 10, Daniel 11 y Daniel 12 forman un bloque. Es la misma visión, es el mismo escenario. Así que durante estas 3 últimas reuniones vamos a estar recordando Daniel capítulo 10 y por supuesto los otros que vamos a estudiar. Así que desde la misma introducción se nos advierte que el conflicto es un conflicto grande. El versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve triste durante 3 semanas. En el año 535, el tercer año del rey Ciro, Daniel dice que va a venir un grande conflicto, pero también el versículo 2 nos dice que Daniel estaba triste. ¿Por qué Daniel estaba triste? Si a lo largo del libro, en particular en los primeros capítulos, vemos a un Daniel activo, vemos a un Daniel con una buena actitud y una buena aptitud, vemos a un Daniel conectado con Dios, vemos a un Daniel siervo de Dios. Pero ahora el versículo 2 nos dice que estaba triste. ¿Por qué estaba triste Daniel? Era el año 535, el tercer año del reinado de Ciro. Ya se habían cumplido los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel, de Judá, en Babilonia. 70 años atrás, Daniel había sido privado de su libertad, privado de su familia, privado de su cultura. Tenía 17 años, había sido llevado al exilio por el rey Nabucodonosor a Babilonia. Ya habían pasado 70 años en cumplimiento de la profecía del profeta Jeremías. Ya Daniel entonces estaba cerca de sus 90 años de edad. Y un año atrás, apenas un año atrás, los exiliados de Judá habían regresado a Jerusalén. ¿Recuerdan el primer edicto que estudiamos dado por el rey Ciro? ¿Cuándo fue? En el año 538. 538 fue el primer edicto dado por Ciro, así que un buen grupo de judíos regresaron a Jerusalén. Daniel, aunque él quería ir, ya no podía. El peso de la vejez le impedía a Daniel regresar a su tierra amada y ver el templo y ver su ciudad. Pero escuchen, Daniel no está triste por una mera nostalgia de que no pudo regresar o no iba a poder regresar a Jerusalén porque ya era un ancianito. La razón por la cual Daniel está triste es bien profunda y es realmente un verdadero motivo para estarlo. Unos meses atrás, repito, los exiliados ya habían llegado a Jerusalén para reconstruir la ciudad, reconstruir el templo. Resulta que en el mismo momento en que estas personas llegaron a Jerusalén, tuvieron una grande oposición. Las naciones vecinas les prohibieron reconstruir la ciudad. En el libro de Esdras y también en el libro de Nehemías encontramos que en particular los samaritanos se opusieron para que los judíos pudieran reconstruir el templo. Estas naciones vecinas estaban lanzando constantes amenazas y desánimo invadió a los exiliados que, bueno, ya estaban en Jerusalén. Y hubo una tercera razón. Por si fuera poco, los sacerdotes, los líderes espirituales de la nación, apenas en unos meses de estar allí, en lugar de abrirle su corazón a Dios, en lugar de estar agradecidos, en lugar de empeñarse en la terminación de la obra de la reconstrucción del templo, comenzaron a practicar costumbres de esas mismas naciones paganas. Y el capítulo 4 del libro de Esdras dice que aún estos sacerdotes comenzaron a tomar como esposas, como mujeres, a estas chicas provenientes de estas naciones paganas. Apenas unos meses atrás de haber llegado a Jerusalén, y ni siquiera el altar de sacrificio, ¿recuerdan? Apenas entramos al santuario y ya lo estudiamos, lo primero que se conseguía era ¿qué cosa? En el atrio, el altar de sacrificio. Apenas en casi un año el altar de sacrificio había sido reconstruido. Y esta noticia entonces llega a oídos de Daniel.
Desánimo cundía por todas partes en Jerusalén. Habían amenazas. Los habitantes de los pueblos vecinos estaban prohibiendo, se estaban oponiendo a la reconstrucción. Los líderes espirituales estaban tomando por mujeres a estas personas extranjeras provenientes de países paganos. Las costumbres que ellos estaban tomando ya eran costumbres paganas. Esdras capítulo 9 también nos habla mucho al respecto de lo que estaba ocurriendo allí. Con razón Daniel estaba triste. Con razón Daniel estaba afligido. Él por tantos años estaba deseando, estaba orando para que el santuario, para que el templo de Dios se reconstruyera. Por 70 años él ansiaba nuevamente ver su ciudad, la ciudad de sus padres rodeada de muros, protegida. Su sueño era que el templo de Dios nuevamente se levantara, que la gloria del Señor otra vez brillara, pero ahora su sueño estaba muy lejos de convertirse en una realidad. Por eso Daniel estaba triste. Y dice el versículo 2 y el versículo 3 que Daniel no comió alimento delicado, ni entró carne ni vino en mi boca. Él está hablando aquí en primera persona, ni me ungí hasta que se cumplieron 3 semanas enteras. Dos cosas por lo menos encontramos aquí en relación a Daniel. Daniel está triste, ya dijimos, no es una mera nostalgia. Él está triste por la condición de Jerusalén, por la condición del templo, por las amenazas, por la oposición, porque los líderes religiosos, los sacerdotes de Judá se habían desviado. Si los líderes religiosos se desvían, imagínense el pueblo. Por 3 semanas, dice el texto bíblico, Daniel ayuna. Y en la Biblia el ayuno siempre está asociado o viene unido con la oración. De hecho, más adelante Jesús le dice a sus discípulos, hablando de un exorcismo que ellos no pudieron practicar, ustedes tienen que hacer oración y ayuno. La oración y el ayuno en la Biblia siempre van juntos. Por lo tanto, Daniel ayuna, pero Daniel también, ¿qué cosa? Ora. 2 puntos interesantes encontramos aquí, queridos. 2 llamados, 2 lecciones. El llamado a ayunar, el cual es un llamado a cuidar y respetar nuestro cuerpo, entendiendo que el mismo es un préstamo y le pertenece a Dios. Más tarde el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque santo es el templo de Dios, el cual sois vosotros. 1 Corintios 3, 16 y 17. Y el segundo llamado es a la oración, a consagrarnos al Señor en oración, abrirle nuestro corazón a Dios en oración, a demostrarle al Señor cuánto lo amamos y decírselo en oración, también a expresar nuestras frustraciones, nuestros sentimientos en oración. Daniel muy bien entendía esto. Daniel era un hombre de oración, ya lo vimos orando en el capítulo 2, ya lo vimos orando en el capítulo 6. La oración, su relación con Dios inclusive lo condena. Pero ahora el texto bíblico nos dice que Daniel está orando, como lo solía hacer antes. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 21 días? ¿O por 3 semanas? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál era la profesión de Daniel? ¿Cuál era el oficio de Daniel? ¿Recuerdan cuando lo estudiamos en el capítulo 6? Daniel estaba en la estructura organizacional de Media y Persia, o del reino Medo-Persia. Daniel venía inmediatamente después de ¿quién? Del mismo rey. Estamos hablando de la nación del imperio más grande y poderoso del mundo conocido. Daniel era un ejecutivo, Daniel era un político, Daniel era un hombre muy ocupado. Y el texto sugiere que Daniel dejó todos sus quehaceres, que Daniel dejó todos los documentos que debía firmar, dejó todos los comités que debería dirigir para orar. Cuando tú y yo estamos afrontando por crisis, por problemas, ¿cuánto tiempo oramos? ¿O por cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos a Dios en comparación al tiempo que le dedicamos al mundo? Esa es la primera lección que yo encuentro aquí.
Esa es la primera aplicación. Daniel le dedicó tiempo a Dios, aunque era un hombre muy ocupado. La segunda lección, queridos, es que Daniel ora por un día, por 2 días, y nada pasa, porque seguían las amenazas en Jerusalén. Seguía la oposición en Jerusalén. Daniel ora por una semana y nada pasa. Cuando tú oras, o cuando has orado por algo que te atormenta o por algo que te quita el sueño, ¿has encontrado la respuesta inmediatamente? Bueno, algunos de nosotros sí, pero también tenemos que reconocer que en otros casos no. Y cuando no encontramos la respuesta de Dios al orar, ¿qué hay que hacer? Cuando oramos y Dios no responde aparentemente, por lo menos de la manera en que nosotros andamos pidiendo, ¿qué hay que hacer? Bueno, una de las cosas que hay que hacer es imitar a Daniel. Daniel oró por un día, por 2 días y nada pasaba. Y aunque él era un hombre de administración, un hombre muy ocupado, él seguía orando. Queridos, cuando Dios no contesta nuestras oraciones aparentemente, o cuando nosotros vemos que nada ocurre, nosotros oramos y nada ocurre, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir orando. Eso es lo que hay que hacer. Y ya vamos a ver la importancia por la cual hay que seguir orando. En este contexto de oración, Daniel tiene una visión fabulosa. Fascinante la visión. Es la visión clave para entender, ya les mencioné los últimos 3 capítulos, el último bloque de 3 capítulos del libro de Daniel. Daniel recibe una revelación espectacular, queridos. Escúchame bien lo que te voy a decir. Va a ser solamente cuando estamos delante de la presencia de Dios en oración en que Él se va a revelar. ¿Qué cosa dije? Va a ser solamente cuando estamos delante de la presencia de Dios, cuando Él se va a revelar. No esperes que Dios se va a revelar viendo una película. No esperes que Dios se va a revelar mientras estás durmiendo. No esperes que Dios se va a revelar mientras estás comiendo en el restaurante o mientras estamos jugando soccer. Dios se va a manifestar de una manera preciosa, de una manera espectacular cuando estamos en su presencia. Cuando estamos en su presencia. ¿Y cuál es la visión que tiene Daniel? Vamos a leerla. Versículos 4 hasta el 9. El día 24 del primer mes estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Eso es parte de la visión. Alcé mis ojos y vi a un varón vestido de lino y su cintura ceñida de oro de Ufaz. Al propósito, vamos a tratar de ver las palabras con las cuales Daniel explica la visión, porque es importante. Alcé mis ojos, vi a un varón vestido de lino y su cintura ceñida de oro de Ufaz. Su cuerpo brillaba como el berilo y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como bronce resplandeciente y la voz de sus palabras como estruendo de multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé después yo solo y vi esta gran visión, quedé sin fuerza y desfallecí, sin retener vigor alguno. Oí el sonido de sus palabras y al oírlas caí desvanecido, rostro en tierra. Daniel dice en el versículo 8 que es una grande visión. Y esta visión es de un personaje. Y este personaje dice que tenía, el versículo 5, era un varón vestido de lino. En el Antiguo Testamento solamente un personaje se vestía de lino. ¿Saben quién es ese personaje? El sumo sacerdote. Éxodo capítulo 28 y Levítico capítulo 16 nos los describe. Por lo tanto, aparentemente este personaje al cual ve Daniel es un personaje especial. Tenía vestimentas de lino, se le asocia entonces como el sumo sacerdote. Tenía en su cintura un cinto de oro, su cuerpo brillaba, su rostro parece relámpago, estoy enfatizando estas palabras, tenía ojos como de fuego, brazos y pies de bronce, su voz era como estruendo de multitud. Solamente Daniel vio la visión. El versículo 7 dice que los que los rodeaban sintieron miedo. Y el 9, al oír el sonido de sus palabras, Daniel se desvaneció y cayó rostro en tierra. Esta misma visión
Exactamente con esta misma descripción la encontramos 2 veces más en la Escritura. La encontramos en el libro de Ezequiel, el capítulo 1. Ahora, ustedes noten el wording, noten la secuencia y noten las características de esta visión. ¿Okay? Ezequiel capítulo 1 dice, sus piernas eran rectas y sus pezuñas o pies eran como pezuñas de becerro que centellaban como bronce bruñido. En medio de los seres vivientes había algo como carbones de ¿qué cosa? De fuego encendido que se desplazaban como antorchas entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y del mismo salían relámpagos y los seres iban y volvían como si fueran relámpagos. La forma y el aspecto de las ruedas era como crisólito. Las 4 ruedas tenían la misma forma y aspecto y estaban hechas de manera que había una rueda dentro de otra. Cuando se desplazaban, escuché el ruido de sus alas como el ruido de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, como el bullicio de una muchedumbre, como el bullicio de un ejército, y cuando se detenían bajaban sus alas. Entonces vi algo semejante a metal que resplandecía con la apariencia del fuego que lo perfilaba alrededor. Desde su cintura hacia arriba y desde su cintura hacia abajo vi algo que parecía fuego y que tenía un resplandor alrededor de él. Ezequiel capítulo 1, versículos 7, 13, 14, 16, 24 y 27. Noten las palabras que encontramos aquí. Encontramos cintura, encontramos un varón, encontramos rostro resplandeciente, encontramos fuego, encontramos voz como de ejército, voz como de muchas aguas, encontramos metal. Todas estas mismas palabras las encontramos en Daniel capítulo 10, ¿no es cierto? En el versículo 28, Ezequiel dice que esa fue una visión de la gloria de Dios. Ya les dije que había otro lugar donde también apareció una descripción similar, aparte de Ezequiel capítulo 1, y es Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1, versículos 13 y 16 dice, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿A quién? Al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies. Así como los sacerdotes tenían esta vestimenta de lino que le llegaba hasta los pies. Y tenía el pecho ceñido con una cinta de oro, así como en Daniel 10 también el personaje tiene una cinta de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como de fuego, exactamente la misma descripción. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, la misma descripción. Ardiendo como un horno, su voz como el estruendo de muchas aguas, la misma descripción. Tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salió una espada aguda de doble filo. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1, 13 al 16. Ahora noten, es la misma visión, es el mismo personaje, es la misma descripción y en los 3 casos ocurre lo mismo. Cuando Ezequiel tiene esa visión, ¿qué hace Ezequiel? ¿Cuál es la reacción de Ezequiel? Vamos a leerle. Como el aspecto del arco iris que está en las nubes en un día de lluvia, así era el aspecto del resplandor alrededor. Este era el aspecto de la gloria del Señor y cuando la vi, comencé a bailar, comencé a reírme de lo emocionante, de lo lindo que era. ¿Sí dice Ezequiel? No, cuando la vi caí postrado sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Qué hace Ezequiel cuando ve esa visión? ¿Qué hace Ezequiel? Cae postrado al suelo sobre su rostro. ¿Qué hace Juan cuando ve la visión allí en Apocalipsis 1? Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y puso sobre mí su mano derecha y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué hizo Juan cuando lo vio? Cayó a sus pies. Ahora, ¿qué hace Daniel? Versículo 9. Vamos a leerlo en la Biblia. Oí el sonido de sus palabras y al oírlo caí desmayado, rostro en tierra. ¿Qué hace Daniel? Exactamente lo mismo que hizo Ezequiel, lo mismo que hizo Juan, caer postrado ante él. No había otra reacción. Esta era una visión majestuosa. Ezequiel dice que fue la visión de la gloria de Dios. Este personaje era un personaje diferente. Al propósito, en la Biblia, cuando se habla de postrarse rostro en suelo, siempre esa expresión va asociada con el acto de adoración. Al Ezequiel postrarse, lo mismo Juan y Daniel, ellos están ¿qué? Postrándose. Por lo tanto, este ser que Daniel ve a orillas del río no podía ser un ser angelical. Tenía que ser un ser ¿qué cosa? Divino. ¿Por qué? Porque en la Biblia nos dice que solamente Dios es digno de adoración. Ni siquiera los ángeles son dignos de adoración. Apocalipsis 19:10.
Yo me postré ante sus pies para adorarle, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu y la profecía. Juan se va a postrar ante el ángel que le da la visión y el ángel dice, no, no lo hagas. Quizás más claro está en el capítulo 22, versículo 8. Yo, Juan, soy el que he oído y visto estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar ante los pies del ángel que me las mostraba. Y si seguimos leyendo, el ángel le dice exactamente lo mismo. No me adores, adora a Dios. El único merecedor de adoración es Dios, ni siquiera los ángeles. Por lo tanto, este personaje no podía ser Gabriel. Este personaje no podía ser otro ángel. Ya vimos que esta misma descripción está en Ezequiel 1 y en Apocalipsis 1. Hay una escena más en la Biblia que nos ayuda definitivamente a entender quién es este personaje. En Mateo capítulo 17 se nos registra que Jesús se transfiguró. Y vamos a leer lo que dice. Y allá se transfiguró ante ellos, ante Pedro, Santiago y Juan. Su rostro resplandeció como el sol, su vestido se volvió blanco como la luz. Estas palabras las encontramos también en la misma descripción de los textos que leímos anteriormente. Marcos capítulo 9 y versículo 3 da un poquitito más de detalles y dice, su vestido se volvió resplandeciente, muy blanco, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede blanquear así. Jesús transmite un poco, en un contexto humano, su divinidad, su gloria. Y notan lo que ocurre. Regresemos a Mateo capítulo 17, versículos 6 y 7. Al oír esto, los discípulos, ¿cuáles discípulos? Pedro, Santiago y Juan. ¿Qué hicieron ellos? Se postraron en tierra al ver la manifestación divina de Jesús, al ver que Jesús se estaba transfigurando, estaba mostrando parte de su gloria. ¿Qué hacen ellos? Exactamente lo mismo que hizo Ezequiel, Daniel y Juan. Se postran en tierra y sintieron gran temor, así como Daniel tiene temor, así como los que lo rodeaban también tienen temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Al propósito, en estas tres ocasiones ocurre exactamente lo mismo. Después, en el capítulo 10, versículo 9, dice que Daniel oyó sus palabras, cayó rostro en tierra. El versículo 10, en eso una mano me tocó. Después que cada personaje, Ezequiel, Daniel y Juan, se postran en las tres escenas, este mismo personaje los toca. Por lo tanto, el personaje que ve Daniel no es otro que Jesús mismo. No es otro que el Hijo de Dios, no es otro que Dios mismo en su majestad y en su gloria. Saben, en estos días Jesús ha sido mal entendido o mal interpretado. Hoy día hablamos o escuchamos del Jesús cultural en lugar del Jesús bíblico. Y hablamos de Jesús moreno, hablamos de Jesús asiático. Encontramos Jesús cool. En el aeropuerto de Honolulu otra vez me encontré un chico con una playera que decía un Jesús con un board, una tabla de surf y decía ven y surfiemos juntos. Encontramos a un Jesús republicano que debería estar triste porque los demócratas son los que están dirigiendo. El Jesús cultural. La mayoría de las personas se dejan llevar por el Jesús cultural. Satanás ha entrampado a la sociedad con dos escenas. Yo no estoy criticando estas dos escenas, sencillamente quiero que ustedes entiendan el mensaje. Número uno es la Navidad. Satanás presenta a Jesús en la Navidad como un niño lindo, un niño impotente. Hay un villancico en mi país, Venezuela, que dice, niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Un Jesús tiernito, un bebé que se ríe, un bebé inocente. La otra escena es la Semana Santa. ¿Cuál es el Jesús que vemos en la Semana Santa? Un Jesús triste, un Jesús ensangrentado, un Jesús débil, un Jesús incapaz de resolver sus propios problemas. Y la mayoría de las personas creen en el Jesús cultural y no en el Jesús bíblico. Hay dos conceptos teológicos, te lo explico en 2 minutos, la trascendencia y la inmanencia de Dios. Dios es revelado en la Escritura como un Dios trascendente, es decir, Él siempre está arriba y nosotros estamos abajo. Él es el Dios todopoderoso,
Él es el Dios sobrenatural, el Dios de lo increíble, el Dios que ningún hombre puede ver. Dice San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 16 que Él es el Dios que habita en la luz inaccesible y que ningún hombre puede ver. Dios en su trascendencia. Pero también la Biblia habla de Dios en su inmanencia, ese Dios que habita en la luz inaccesible, ese Dios que dice Hebreos 12 es fuego consumidor, se ha revelado. Ha puesto en un nivel para que tú y yo, seres mortales, lo podamos ver sin qué cosa, sin ser consumidos. El problema de nosotros es que no entendemos estos dos conceptos que al propósito van siempre juntos. No podemos divorciar la trascendencia de Dios, su poder, su inaccesibilidad, de su inmanencia, de su revelación. No podemos. Ambos van juntos. El problema es cuando los separamos, damos más énfasis a la trascendencia, como hacen los musulmanes. Por eso ellos constantemente viven un terror delante de la presencia de Dios. O le damos más énfasis a la inmanencia. Jesús es cool, todo está bien, Él es my body, todo bien, piece of cake. No, por supuesto que no. Debemos tener cuidado con el Jesús al cual tú y yo adoramos. ¿Cuál Jesús estamos siguiendo? ¿Cuál Jesús estamos contemplando? ¿Al Jesús cultural o al Jesús bíblico? Hace unos 5 años atrás yo tuve la oportunidad de estar en Rumania predicando una campaña. Cuando nos trasladaban de la capital, Bucarest, hacia el norte donde íbamos, cerca de la frontera con Ucrania, unas montañas preciosísimas, esa zona se llama Transilvania. Llegamos a un lugar donde la mayoría de los buses se paraban, porque había un castillo, así como lo ven en la pantalla, esta foto. Y este castillo se construyó en los años 1300. Y en el año 1377, un caballero muy famoso vivía en este castillo. ¿Saben cómo se llama? Drácula. Drácula vivía en ese castillo. Y fue hasta ese momento en que yo descubrí que Drácula no había sido un cuento ni una ficción, sino había sido una realidad. Lo interesante es que el Drácula original, Ben Drácula como se llamaba, es completamente diferente al Drácula que yo aprendí, al Drácula cultural, al Drácula que chupaba sangre, al Drácula que es bastante delgado, con vestimentas negras, con dientes de colmillo, con nariz perfilada. El Drácula de la historia es exactamente lo opuesto, así como lo pueden ver en la foto. Un Drácula chaparrito, un Drácula un poquitito lleno de kilos. ¿Y saben lo que nos dice la historia? Este personaje que existió era muy bueno, la gente lo quería. La gente lo amaba, era un hombre muy justo, era un líder, era un conde, era como decir un alcalde en nuestros días. Lo quería mucho. Su hijo también se llamaba Drácula y su hijo en particular protegió a los de su población de Transilvania de los turcos que venían a invadir. ¿Y saben cómo lo hacía el hijo de Drácula? A los primeros turcos que invadían la región, él los tomaba y los clavaba con una estaca. Para proteger a su pueblo, eran invasores, eran bárbaros. Bueno, pasaron los años y por ahí siempre hay gente ingrata y comenzaron a cuestionar y comenzaron a criticar a estos dos padre e hijo que eran muy buenos, que vivían para proteger a su vecindario, a su pueblo. Y comenzaron a decir que ellos clavaban a todas las personas que se les oponían. Y otro después por ahí llegó a decir que ellos tenían en el sótano del castillo para hacer torturas. Y otro por ahí se le ocurrió decir, un chismoso, que chupaban la sangre. Hasta que pasaron generaciones y se expandió una falsa historia. Una falsa historia que aún en el siglo XXI la mayoría de las personas desconocen. Y se recuerda más al Drácula vampiro que a Ben Drácula, el hombre de la historia. Yo pregunto, ¿será que puede ocurrir lo mismo con Jesús? ¿Será que nosotros tenemos en nuestra mente al Jesús cultural? Noten lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. San Pablo dice, es cierto, Jesús vino y murió por nosotros, se hizo hombre, pero ya no lo conocemos según la carne, porque el Jesús que reina es el Jesús glorificado.
El Jesús majestuoso, el Jesús resucitado, el mismo Jesús que ve Ezequiel, el mismo Jesús que ve Juan, el mismo Jesús que ve Daniel y se postra. ¿Qué Jesús estás viendo tú? ¿Qué Jesús estoy contemplando yo? En el siguiente versículo, Daniel capítulo 10, versículo 11, encontramos que Gabriel viene para animar a Daniel. Y nuevamente le dice las palabras que leímos anteriormente. Daniel, tú eres muy amado. Esto lo encontramos en el capítulo 9. Otra vez le dice. Jeremías 31:3 nos recuerda que nosotros somos amados también. Tú eres muy amado, muy amada. El versículo 12 dice, Gabriel está hablando, recuerden, Daniel, no temas desde el primer día que aplicaste tu oración a entender y a humillarte ante tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de ellas, yo he venido. ¿Desde cuándo Dios oyó la oración de Daniel? Desde el primer día. ¿Cuánto tiempo tenía Daniel orando? 21 días. Queridos, no dudes. No dudes cuando tú le abres tu corazón en sinceridad a Dios. No creas que Dios está dormido. Daniel no sabía lo que estaba ocurriendo. Daniel no sabía que desde el primer momento en que él abrió su boca, ya Dios sabía. Al propósito, antes de tú abrir tu boca, antes de tú articular, ya Dios sabe. Dios sabe tus pensamientos. Dios sabe la intención de tu corazón. Desde el primer día ya Dios estaba obrando. Pero ¿por qué duró tanto tiempo entonces para que hubiera una respuesta? ¿Por qué si desde el primer día Dios oyó? ¿Por qué hasta el día 21 Daniel tiene la visión y tiene la respuesta? Bueno, el versículo 13 nos lo explica. Pero el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? Gabriel. En el versículo 11 Gabriel aparece y Gabriel continúa hablando. Le dice en el versículo 12, Daniel, no temas. Y en el versículo 13 Gabriel continúa con su diálogo. Escuchen bien, por favor. Escuchen bien lo que le dice Gabriel a Daniel en el versículo 13. El príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda y yo quedé allí con los reyes de Persia. ¿Cuánto tiempo duró Daniel orando? ¿Cuándo Dios oyó la oración de Daniel? Desde el primer día, ¿no es cierto? ¿Cuándo la oración fue contestada? En el contexto de Daniel, después de 21 días. ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, Gabriel lo explica. Gabriel dice que el príncipe del reino de Persia se puso contra él, se le oponía por 21 días. Así que aquí encontramos un conflicto. ¿Recuerdan el versículo introductorio, el versículo 1 del capítulo 10 que dice, va a haber qué cosa? Un gran conflicto, dice, la palabra era verdadera y el conflicto grande. Bueno, aquí encontramos un conflicto. Encontramos al rey o al príncipe de Persia oponiéndose a quién, a Gabriel. ¿Cuántos príncipes encontramos aquí? 2. El príncipe de Persia y ¿quién más? ¿Y quién más? Y Miguel, uno de los principales príncipes. ¿Me están siguiendo o no? Dice el versículo 3, el príncipe del reino de Persia se puso contra mí. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes. Aquí encontramos 2 príncipes. ¿Quién es el príncipe de Persia? ¿Quién es el príncipe de Persia? Bueno, ustedes pueden decir Ciro, pero hay un problema con Ciro. Dice Gabriel que el príncipe de Persia se le estaba oponiendo. Y ya estudiamos que en el año 538 Ciro firma el decreto. Leímos en Isaías que 100 años antes del nacimiento de Ciro, ya Dios había profetizado que él sería un instrumento para que los judíos tuvieran beneficios, entre ellos regresar a Jerusalén. De hecho, lo llama Ciro por su nombre y dice, ¿no has escuchado de Ciro, mi pastor? Dios hablando. Así que no puede ser Ciro. Y tampoco puede ser Ciro porque dice que se le opuso a Gabriel. Y aunque Ciro tenía mucho poder, yo dudo que pudiera oponérsele a Gabriel. El libro de Juan registra que allí en Getsemaní, cuando Jesús fue prendido, un ángel, un angelito solamente, apareció. ¿Y qué ocurrió?
se interpuso entre una grande multitud y Jesús. ¿Y qué ocurrió después? Todos ellos cayeron. Y Gabriel no era un angelito, Gabriel un personaje grande en el cielo. Así que Ciro no podía ser. En estos días, el reino gobernante era Medo Persa. Era el reino conocido, el reino que tenía poder en todo el mundo. Es cierto que habían otras naciones, pero estas eran más pequeñas. El que gobernaba el mundo, literalmente, era el reino Medo Persa. Era el imperio mundial, el imperio general, el que decretaba las leyes. Todas las naciones estaban subyugadas, dominadas por Media y Persia, por este imperio, en todo el mundo conocido. En la Biblia encontramos que a Satanás se le conoce como el príncipe de este mundo. Por lo tanto, si Medo-Persa era el imperio más grande del mundo, era el imperio gobernante, si Medo-Persa era quien tenía el poder absoluto en todo el mundo, entonces Medo-Persa en esos días era un sinónimo ¿de qué? Del mundo en general. 3 veces Jesús asocia a Satanás con el príncipe de este mundo. Todos ellos en el libro de Juan. Juan capítulo 12, versículo 31. Jesús está hablando y dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Juan 14:30, ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, él no tiene nada de mí. Y en Juan 16:11 sigue diciendo Jesús, y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Por lo tanto, el príncipe de Persia o el príncipe de este mundo no es otro que Satanás. Por 21 días, escúchenme bien, por 21 días Satanás mismo estaba trabajando en la mente de Ciro para que Ciro se opusiera, para que Ciro prohibiera que la reconstrucción del templo siguiera. Por 21 días Satanás estaba trabajando en Ciro, colocando obstáculos para que Ciro creyera las mentiras de los samaritanos y de los pueblos vecinos. Por 21 días la mente de Ciro era el battleground, era el campo de batalla. Y dice el versículo que Gabriel estaba batallando con Satanás mismo. Noten lo que dice Pablo en Efesios, el capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a las corrientes de este mundo, y el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, el príncipe de la potestad del aire, Satanás tiene poder. Y ese poder lo estaba ejerciendo en la mente de Ciro. Satanás no quería que el templo en Jerusalén se reconstruyera, porque la reconstrucción del templo implicaría la verdadera adoración a Dios. Ya estudiamos que en el templo de Dios estaba, el templo sería un segundo centro de control para el planeta Tierra, ¿recuerdan? Es del templo de Dios donde sale la influencia de Dios. Una influencia positiva para su pueblo, para las naciones. Al Satanás destruir y atacar el templo, la influencia de Dios se desvanece. Exactamente lo mismo que ya vimos en el santuario celestial. Satanás mintiendo para que nosotros no entendamos la verdad del santuario. En el santuario está el trono de Dios, donde está su poder y su influencia. Y aquí nuevamente Satanás está atacando el templo de Dios, esta vez tratando de hacerlo a través de ¿quién? A través de Ciro. Y encontramos, queridos, una lucha. Y el contexto nos dice que Gabriel no podía, pero vino otro personaje para ayudarle. ¿Quién es este otro personaje? Dice el versículo 3, Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda. ¿Quién es Miguel? ¿Saben que solamente 5 veces en la Biblia encontramos Miguel? Esta es una, en el versículo 13. También lo encontramos al final del capítulo, en el versículo 21. Primero te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Número 2. La tercera aparición la encontramos en Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel,
La cuarta aparición la encontramos en Judas 9, que dice, pero ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y la quinta aparición la encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8, que dice, estalló entonces una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Así que noten las características de Miguel. Daniel dice que es un príncipe, o Gabriel dice que es un príncipe. Gabriel dice que lo ayudó, es decir, Miguel es un príncipe que ayuda. En el capítulo 12, versículo 1 dice que se levantará Miguel y el contexto nos habla de una conquista, es decir, Miguel es un libertador. En Judas 9 dice que Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, pero el diablo no pudo alcanzar la victoria y es allí cuando Moisés es resucitado. Es decir, Miguel tiene poder para resucitar, tiene autoridad sobre los muertos. En Apocalipsis capítulo 12 dice que había esta lucha entre Miguel y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles fueron expulsados, porque Miguel, según este contexto, tiene el dominio sobre el cielo y tiene la autoridad también para expulsar. Judas 9, como lo leímos, llama a Miguel arcángel. Y la palabra arcángel quiere decir comandante en jefe del ejército de ángeles. Eso es lo que quiere decir la palabra arcángel. Comandante en jefe del ejército de los ángeles. Ahora noten lo que pasa en Josué capítulo 5. Josué era un potente guerrero. Y ya listo para la batalla, Josué se encuentra con un personaje, leámoslo. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y miró, y he aquí que un hombre estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió, no, yo soy un arcángel, o yo soy el arcángel, yo soy el jefe del ejército del Eterno que he venido ahora. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Josué? Le adoró y le preguntó, ¿qué dice mi señor a su siervo? El jefe del ejército del Eterno respondió a Josué, quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde tú estás santo es. Y Josué lo hizo así, capítulo 5, versículos 13 al 15. ¿Cómo se presenta este personaje? El jefe del ejército del Eterno. ¿Qué hace Josué? Lo mismo que hizo Ezequiel, lo mismo que hizo Daniel, lo mismo que hizo Juan, postrarse. Si fuera un ángel normal, ¿qué le hubiera dicho el ángel? Apocalipsis 22:8, Apocalipsis 19:10, ¿recuerda? No lo hagas, adora a Dios. Pero el ángel no le dice eso, por el contrario le dice que quítate las sandalias, porque el lugar donde estás santo es. ¿Dónde tú has encontrado esas palabras antes? ¿Dónde las has visto? Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 5, Dios, ¿quién? Dios le dice a Moisés, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde tú estás, ¿qué cosa? Es santo, exactamente la misma palabra. Ahora, en el versículo 6, en el siguiente versículo, Dios se manifiesta y hasta su nombre da. Él dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios da su nombre, yo soy Yahvé, el Dios del pacto. Yo soy el que soy. Así que aquí encontramos que Moisés está en la misma presencia de Jehová. Pero noten lo que dice el versículo 2 del mismo capítulo 3. En la misma introducción de esta escena, noten lo que dice. Entonces se le apareció, ¿quién? El ángel del Eterno en una llama de fuego en medio de una zarza. Él observó y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Éxodo capítulo 3, versículo 2. El personaje que comienza a hablar, el personaje que se manifiesta a Moisés, según el versículo 2 del capítulo 3 de Éxodo, ¿es quién? Es el ángel de Jehová o el ángel del Eterno. Pero al final o en el transcurso del capítulo, versículos 5 y 6, encontramos que este personaje le dice, yo soy Dios, yo soy el Dios de tus padres. Elías, ¿qué me estás queriendo decir tú? ¿Que un ángel es Dios? ¿O que Dios es un ángel? Antes de contestar esta pregunta, permíteme decirte esto. La palabra ángel en hebreo es malak.
o Malek. Y esta palabra que se traduce en nuestro español como ángel quiere decir mensajero. Y lo mismo ocurre con mensajero en griego, no es Malek, pero es ágelos. De ahí viene nuestra palabra en español ángel. Por lo tanto, un ángel es ¿quién? Es un mensajero. Tú y yo en cierto sentido somos mensajeros. En Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 11, cuando habla del mensaje de los tres ángeles, estos tres ángeles no son tres ángeles de verdad vestidos de blanco. Son mensajeros que traen un triple mensaje. En Santiago capítulo 12 nos dice que Josué mismo envía a Jericó espías. Y estos espías en el texto original se les llama mensajeros o se les llama ángeles en el texto original. Pero en nuestro español los llamamos mensajeros, leámoslo. De igual manera no fue justificada también la prostituta Rahab por las obras cuando recibió ¿a quiénes? A los mensajeros. En el texto original en griego dice a los ángeles y los envió por otro camino. Así que un ángel es ¿qué cosa? Un mensajero. O un mensajero es ¿qué cosa? Un ángel. Jesús, querido, es el ángel supremo. Jesús es el mensajero de los mensajeros. Dice Juan capítulo 17, versículo 3, el mismo Jesús está hablando. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que Jesucristo es el enviado. Jesucristo es el verbo hecho carne. Jesucristo es el ángel de los ángeles, el mensajero. Y justamente en el Antiguo Testamento Jesús se manifiesta de esa manera. Ya vimos que Judas llama a Jesús o llama a Miguel arcángel. Y noten este texto del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. En el contexto de la venida de Jesús dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de ¿qué? De arcángel. Y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Jesús es el arcángel. Jesús es Miguel. ¿Qué significa arcángel? Arcángel significa jefe del ejército de los ángeles. ¿Qué significa Miguel? Miguel significa quien es como Dios. En la Biblia encontramos muchos nombres y títulos para Jesús. Jesús es la puerta, Jesús es el buen pastor, consejero admirable, príncipe de paz, Padre eterno, el buen pastor, la rosa de Sarón, Emmanuel, y pare usted de contar. Porque Jesús es todo para nosotros. Jesús se manifiesta con diferentes nombres y títulos porque Él es todo en todas las áreas. Y Jesús también entonces se manifiesta como Miguel. Al propósito, Miguel no solamente quiere decir o era utilizado en el contexto de Dios, quien es como Dios, sino también Miguel era un grito de guerra. Miguel era un grito de guerra que se daba cuando ya se alcanzaba la victoria. Siempre que aparece Miguel, aparece en un contexto de guerra, en un contexto de liberación, en los 5 versículos que leímos, en las 5 apariciones de la Biblia. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, entonces estalló una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Queridos, una lucha cósmica. Satanás tratando de poner obstáculos al rey Ciro para que el templo no se reconstruyera. Gabriel por 21 días trabajando y tratando de impedir que Ciro tomara una mala decisión. Y el conflicto era tan intenso que Miguel mismo tuvo que venir. El enemigo, el príncipe de este mundo está trabajando en las mentes de los políticos. Por eso San Pablo nos manda a que oremos por los políticos. Pero también el príncipe de este mundo está trabajando en el hogar, causando división, causando problemas, causando crisis entre los padres, entre los esposos, entre los hijos, entre los vecinos. Queridos, estamos viviendo en un gran conflicto, en una grande contienda. Lo mismo que ocurrió con Ciro ocurre con todos nosotros.
Por eso dice Pablo en Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestes. Por esta causa tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes, permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz y sobre todo armaos con el escudo de la fe con que podréis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Efesios capítulo 6, versículos 12 al 18. Pablo dice, tenemos una lucha espiritual, por lo tanto, si nuestra lucha es espiritual, no sirve de nada que te pongas una armadura física. Ponte una armadura, ¿qué cosa? Espiritual. Hay una lucha, queridos. Hay un conflicto. Un conflicto por tu mente, un conflicto por tu decisión, un conflicto por tu adoración. A través de los medios de comunicación, películas, a través de conversaciones, a través de música, a través de libros, nosotros podemos darle entrada, darle cabida a Satanás. Recientemente leí en un anuncio de una iglesia, si tú le das una pulgada de cabida a Satanás en tu vida, él va a tomarlo todo y se va a convertir en el jefe. Nuevamente, Satanás, el príncipe de Persia, el príncipe de este mundo, estaba trabajando en la mente de Ciro. Y por otro lado aparece Miguel. El conflicto de Ciro es el conflicto tuyo y mío. Hace unos meses atrás estaba en el estado de California dando una semana de oración, visitando a una chica junto con mi esposa. Esta chica decía, yo quiero ir a la iglesia, pero algo me lo impide. Yo quiero ir a la iglesia para las reuniones, pero algo me lo impide. Y yo podía ver en el rostro de esta chica la gran controversia entre el príncipe de Persia, Satanás, y el príncipe de los príncipes, Miguel. Pero solamente ella podía tomar la decisión. Y lo mismo ocurre contigo y conmigo. Existe esta lucha entre estos dos poderes cósmicos. Cada mente, cada corazón es el campo de batalla. Pero solamente tú y yo tenemos que decidir. Ciro lo estaba pensando. Satanás estaba atacando, le estaba bombardeando, estaba poniendo obstáculos para que Ciro decretara poner un stop, poner un parado a la reconstrucción del templo. En eso vino Miguel en ayuda de Gabriel y encontramos que se ganó la victoria porque Ciro dejó de escuchar las mentiras de Satanás y Ciro al contrario propinó más dinero, propinó más permiso para que la reconstrucción siguiera hacia adelante. Cuando estás pasando por la crisis, cuando las cosas se complican, cuando tus hijos se enojan, cuando tu esposa se va de la casa, cuando te diagnostican la enfermedad, pídele a Miguel que venga. Pídele a Jesús que se manifieste. Porque lo que ocurrió con Ciro en Daniel capítulo 10, la promesa también es para nosotros. El Señor ha prometido manifestarse. El Jesús del libro de Daniel, el Dios del libro de Daniel, es un Dios que, aunque es trascendente y majestuoso y glorioso, al mismo tiempo es inmanente, está con sus hijos. En Daniel 1 es Dios quien le da la sabiduría a sus hijos. En Daniel 2 es Dios quien le da el sueño y la interpretación a sus hijos fieles. En Daniel 3 encontramos a Miguel caminando en medio del horno de fuego. En Daniel 4 Dios reprende con el propósito de corregir. En Daniel 5 el mensaje es que los líderes pasan, los héroes caen, la gente intelectual se equivoca, pero los fieles continúan gracias a Miguel. En el capítulo 6, Miguel o Jesús camina en medio del foso de los leones con Daniel. En el capítulo 7 encontramos a Jesús como el Hijo del Hombre, el protagonista.
En el capítulo 8, Jesús es el príncipe de los príncipes. En el capítulo 9, Jesús es el sacerdote con vestimentas de lino. Servimos un Dios que Él mismo ha prometido venir en auxilio cuando la crisis se intensifica, en especial la crisis espiritual, en especial la crisis cósmica. Dice el versículo 14, Daniel, esta visión es para los últimos días y para los días venideros. Y esta parte del capítulo 10 nuevamente sirve de introducción para entender el capítulo 11, el cual vamos a estudiar en la próxima sesión. Permítame terminar nuevamente diciendo, cuando estés pasando por momentos de crisis y ya no sepas qué vas a hacer, atrévete a llamar a Miguel, el príncipe de los príncipes. En esta lucha cósmica por tu mente, por tu corazón, por tus emociones, por tu intelecto, deja que Miguel tome posesión total de ti. Solamente tú tienes que tomar una decisión. Hay dos grupos. Hay dos príncipes solamente. Miguel y el príncipe de Persia, Satanás. Dice Josué capítulo 24, versículo 15, pero si os parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses a los cuales servían vuestros padres, es decir, a los dioses de Satanás, al príncipe de este mundo. Y Josué dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Primero de Reyes capítulo 18, versículo 21 dice, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle. Pero el pueblo no le respondió nada. Solamente hay dos grupos. Solamente hay dos destinos. El príncipe de este mundo o Miguel. La Biblia nos advierte que el príncipe de este mundo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, queridos, el conflicto no es fácil. El conflicto es intenso. Pero así como en la experiencia de Ciro vino Miguel y se alcanzó la victoria también puede tomar lugar en tu vida y en la mía. Daniel oró por 21 días. ¿Qué hubiera pasado si Daniel hubiera parado de orar? ¿Qué hubiera pasado si Daniel hubiera parado de orar al tercero o al cuarto día? Te digo lo que hubiera pasado, si hubiera perdido la victoria. El príncipe de Persia hubiera alcanzado el triunfo. Pero gracias a que Daniel estaba orando, una oración intercesora, una oración por su pueblo, Miguel vino y tomó la batuta y ganó la batalla. Pongámonos del lado de Miguel. En la crisis llamemos a Miguel. Dejemos que Él pelee por nosotros. Pero estemos seguros de tener la armadura espiritual de Cristo. Para que de esa manera nosotros podamos hacerle frente al príncipe de este mundo y sus dardos no nos ataquen y podamos ganar la victoria.